La movilidad humana, la migración, es un fenómeno internacional que ha tomado especial relevancia en los últimos años debido a las políticas públicas que intentan frenar a estos flujos de personas, a la atención que se le ha dado en los medios y por la violencia de la que son sujetas en este país. Recientemente se publicó un libro que explora este tema desde los diferentes tipos de violencias que enmarcan los procesos y la vida de los y las migrantes centroamericanos en México. Hoy vamos a charlar con la autora de esta publicación del COLEF. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos en el estudio a la doctora Dolores París. Ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Culturales del COLEF, aquí en la sede de Tijuana, y es también la actual coordinadora del Seminario Permanente de Migración Internacional. Recientemente ha publicado un libro titulado Violencias y Migraciones Centroamericanas en México, del cual nos viene a platicar el día de hoy. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y bueno, en esta nueva publicación que también pues enmarca en un contexto muy particular de lo que hemos estado viendo en medios y de las caravanas migrantes que han tomado muchísimo más relevancia mediática en los últimos años y también a raíz de las políticas de Estados Unidos con la nueva administración, aparece este libro, su nueva publicación. ¿Qué nos puede decir de este libro, el contexto un poco de dónde nace este libro y cuál es la historia? Sí, realmente desde por lo menos 2009, 2008, hay una situación de mucha agresión y mucha violencia contra los migrantes en México que ha resultado en hechos tan fuertes como la masacre de San Fernando en agosto de 2010. Entonces estos hechos son los que a mí me llamaron la atención particularmente. Vi que había mucho material en medios de comunicación, los periódicos regularmente sacaban artículos, también había artículos de fondo, investigación por parte de periodistas, pero muy poco por parte de la academia. Entonces el propósito fue tratar de entender qué estaba sucediendo en México y por qué la migración se había transformado realmente en una situación de crisis humanitaria como la que vivíamos en el país. Exacto, y en ese sentido, ¿cuáles son algunos como para entender el contexto de estos procesos de migración, cuáles son algunas de las razones por las que las personas centroamericanas están saliendo en grandes cantidades de sus países? Bueno, la migración centroamericana tenía, igual que la migración mexicana, una base fundamentalmente económica, pero desde hace más de 10 años, originariamente, claro, en los años 80 fue por las guerras civiles, pero desde hace más de 10 años lo que encontramos también es mucha gente que huye de violencia generalizada, de situaciones de delincuencia, de pandillas, de agresiones por parte de policías, en general, digamos, de una situación de violaciones a derechos humanos, sobre todo las zonas urbanas de El Salvador, de Honduras y en menor medida de Guatemala. En ese sentido, ¿están haciendo algo? ¿Están tratando de frenar este tipo de salidas de personas, esta migración? ¿O en dónde podemos ver ahí la problemática? Bueno, realmente no hay una intención de frenar la migración. En El Salvador hay incluso algunos funcionarios públicos que hablan de que la mayor exportación de El Salvador es su mano de obra, porque eso representa unas remesas altísimas. Entonces no tendría mucho sentido frenar probablemente la principal fuente de ingreso del país, a través justamente de la migración. Lo que se ha intentado efectivamente son políticas para disminuir la violencia, pero igual que en México, igual que sucedió en nuestro país, han repercutido en un aumento de la violencia en lugar de una disminución, ¿no? En el caso de El Salvador y Honduras se ha hablado sobre todo de políticas de tolerancia cero contra las pandillas. Lo cierto es que ha aumentado muchísimo las violaciones a derechos humanos, sobre todo de los hombres jóvenes, y no ha disminuido la violencia de las pandillas, sino al contrario, ha aumentado, ¿no? Entonces, los resultados de las políticas contra la violencia y la criminalidad
tanto en México como en Centroamérica y particularmente en estos dos países no han sido exitosos. Y bueno, por otro lado, el libro está estructurado en varios capítulos y de eso quisiera que ahorita nos hablaran porque precisamente sobre las violencias, ¿no? En plural. Entonces son diferentes los tipos de violencias que viven estas personas en su cruce por México y entiendo que también lo vieron desde una perspectiva de los medios, ¿no? De la prensa y también de las organizaciones. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos a seguir hablando de este libro. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Estamos con la doctora Dolores París. Ella acaba de publicar un libro titulado Violencias y Migraciones Centroamericanas en México. Y doctora, ¿cómo está estructurada esta publicación? Bueno, hablo de violencias más que de violencia porque realmente la palabra se ha vuelto tan común y la utilizamos en tantos sentidos que muchas veces se pierde el propio sentido de la palabra. Entonces, hablo de distintos tipos de violencia, una que es mucho más, digamos, invisible, más oculta y que está en las estructuras mismas de dominación y de explotación en situaciones de extrema pobreza, de hambrunas en la región centroamericana. Otra violencia que es cotidiana, que también es bastante invisible, pero que fuerza a mucha gente a salir también, que es la violencia de género y particularmente, por ejemplo, la violencia doméstica, pero también otras formas múltiples de violencia de género. Por ejemplo, actualmente tenemos a muchas personas de las comunidades LGBT que están migrando hacia México, están intentando llegar a Estados Unidos, por la falta de condiciones reales para vivir como ellos desean, ¿no? Como ellos viven en sus lugares de origen. Entonces tenemos muy diversos tipos de violencia y la más brutal de todas, que es esta violencia de extrema crueldad y que es la anulación total de las personas a través, por ejemplo, de las masacres o del asesinato selectivo, de las violaciones, ¿no? Que también está dentro de está contemplada dentro de este libro, ¿no? Entonces, mi propuesta es que hay una continuidad entre estas distintas formas de violencia y que no sería posible, digamos, una masacre como fue la de San Fernando, que fue la más publicitada, pero después hubo otras masacres que pasaron prácticamente inadvertidas en la prensa nacional e internacional. Es decir, hay hasta un acostumbramiento en la prensa de estos extremos de crueldad. Y yo pienso, digamos, que esos extremos de crueldad no podrían alcanzarse sin lo que algunos autores llaman las pequeñas atrocidades cotidianas, que son agresiones permanentes bajo este manto de la xenofobia, ¿no? Del odio hacia el migrante o hacia el otro en general, de la homofobia, por supuesto, ¿no? Y del sexismo. Y nos podría hablar un poquito más como de en el camino, ahora sí que en el trayecto desde donde van hasta llegar a Estados Unidos, ¿cuáles son estas violencias además de las que los hacen salir de sus lugares de origen, ya estando aquí en México? Desde hace muchos años, no solamente para la migración centroamericana, sino también para la mexicana, tenemos algo que llamamos la industria de la migración en la academia, ¿no? Que varios autores lo han estudiado. Y son pues lo que conocemos como los coyotes, pero también los transportistas, hoteleros. Es decir, hay toda una cantidad de negocios que han florecido en torno a la movilidad y particularmente a la movilidad indocumentada. Entonces, desde mi punto de vista, estos negocios han ido transitando de contemplar al migrante como un cliente que contrataba al coyote y que le decía yo quiero ir a Houston y le pagaba y le iba pagando a lo largo del camino, y etcétera, a ser simplemente una mercancía. O sea, ha pasado de ser cliente a ser mercancía.
y la idea es mover esta mercancía hacia Estados Unidos, donde se puede valorizar mejor porque pueden tener trabajo, ¿no? Y en este sentido todo el mundo trata de lucrar, todo el mundo, es decir, una gran cantidad de actores muy diversos intentan de lucrar con la movilidad de los migrantes centroamericanos. Ya no son solo los coyotes, ni los hoteleros, ni los transportistas, sino inclusive organizaciones criminales, pero también funcionarios públicos y hasta la población que se encuentra en el camino, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes, muchas veces va a abusar, ¿no? y a cargarles mucho más dinero por cualquier tipo de servicio. Entonces, de alguna manera hay toda una red de gente y de personas, instituciones que se están beneficiando de alguna manera con esta población. En otra parte de esto de las violencias, obviamente está diferenciado, me imagino, mucho por el tema de género, ¿no? Las mujeres son mucho más vulnerables como estas poblaciones LGBT que mencionan. Pero una vez que llegan, si logran llegar hasta la frontera, ¿a qué se enfrentan aquí en términos también de, existe la violencia institucional en términos de que no se les da el apoyo que requieren por parte del Estado mexicano? Hay una parte de la población que se queda en México y que solicita refugio en México. Por eso ha habido un crecimiento altísimo de las solicitudes de refugio en nuestro país. Sí, digamos, la migración, generalmente en el caso de la migración mexicana, sobre todo en términos de movilidad más que de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos, es una migración más masculina, es decir, los hombres tienen más movilidad que las mujeres. En el caso de los centroamericanos hay menos diferencia, es decir, hay una proporción muy alta de mujeres y lo que hemos visto en los últimos tiempos es incluso una tendencia a que crezcan mujeres y menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Sí, justamente de eso quisiera que nos hablara en el siguiente bloque para saber cuál ha sido pues el papel de las asociaciones, porque hemos visto, por ejemplo, aquí en la ciudad de Tijuana, que recientemente con la migración también de personas de Haití, fue la sociedad civil la que de alguna manera tomó el papel protagónico. Entonces, ahorita que regresemos del corte, seguimos hablando de esto. Seguimos en Diálogos desde la Frontera, no se vayan, regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre violencias y migraciones centroamericanas aquí en México. Doctora, antes de pasar al tema del trabajo que ha hecho la sociedad civil, quisiera también que nos hablara sobre el tema de pues, las autoridades, tomando en cuenta estos casos tan alarmantes como los que mencionó de la matanza de San Fernando. O sea, ¿cuál es el papel de las autoridades y hasta qué punto el Estado está cumpliendo con lo que debe de estar haciendo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, las policías estatales, federales, locales? ¿Cómo está funcionando todo ese entramado de autoridades que de alguna manera están presentes en todo el proceso, pero de qué forma están haciéndolo? Bueno, primero hay un término que se ha utilizado mucho en la sociedad civil que se llama la securitización de la migración. Y se utiliza mucho también en Estados Unidos, es decir, cada vez más hay una criminalización, la verdad, del migrante, y hay una situación en la que se asocia el tema migratorio con el tema de seguridad. Hay hasta una confusión y sí, en el discurso público se habla muchas veces, digamos, de hay que proteger nuestras fronteras, la soberanía nacional, no pueden, digamos, violar nuestra soberanía entrando sin permiso, etcétera, y esto los convierte automáticamente, digamos, en criminales. Entonces, con este pretexto, la política migratoria se ha diseñado cada vez más como una política de seguridad y el propio Instituto Nacional de Migración se ha vuelto una agencia de seguridad del Estado. Entonces hay, digamos, por un lado esta imagen. Por el otro lado, lo que ha sucedido es que si bien históricamente en México ha habido mucha corrupción en torno a la migración, en los últimos años esta corrupción se ha mezclado cada vez más
con negocios del crimen organizado y digamos con negocios de organizaciones delincuenciales. Entonces, por ejemplo, digamos, históricamente aquí en la frontera, pues se sabía que el comandante que estaba a cargo de una plaza eventualmente le cobraba a los coyotes, ¿no? Para que pudieran hacer su trabajo en la frontera, cruzar a la gente, ¿no? Bueno, de hecho, la migración, los mismos migrantes que llegamos hace años, en los años 80, nos encontrábamos con un sistema, digamos, digo en el libro, lo primero que aprendíamos, digamos, de la cultura mexicana era la palabra mordida, ¿no? Pero no solamente saber lo que es la mordida, sino también ejercerla, ¿no? Claro. Y sin eso era casi imposible transitar por los caminos de la burocracia de migración. Pero esa corrupción ha ido cambiando de tipo, igual que tenemos violencias y muchas formas de violencia diferentes que no necesariamente, digamos, se entienden como lo mismo. De la misma manera es distinto lo que hablamos cuando decimos corrupción de lo que hablamos cuando pensamos en la incrustación del crimen organizado dentro de las instituciones. Entonces, el caso, por ejemplo, de San Fernando, lo que encontramos es la participación directa de una agencia de seguridad, que es la Policía Municipal, y ya claramente confesado incluso por el Estado mexicano como participante de la masacre, es decir, como parte de los grupos armados de una organización criminal. Entonces, cuando ya tenemos policías municipales que trabajan para una organización criminal, ya estamos hablando de otro tipo de corrupción, que es justamente por eso que tengo un capítulo que habla de la corrupción generalizada a la criminalidad en el Estado, ¿no? Es esta incrustación de la delincuencia dentro de las instituciones, no de todas, ni necesariamente a nivel nacional, de todo el territorio, pero sí de manera muy clara a lo largo de la ruta migratoria. Y bueno, pues eso, claro, o sea, también en los discursos desde Estados Unidos que influyen también como en esta retórica de criminalizar a las personas migrantes y que vienen como invasores de otros países, etcétera, ¿no? Las crisis que desatan estas migraciones, me refiero a crisis humanitarias que llegan, no tienen dónde dormir, los albergues están rebasados. ¿Cuál ha sido el papel de la sociedad civil en todo este fenómeno a través de las fronteras? Tenemos una sociedad civil que ha ido creciendo muchísimo en torno al tema migratorio, desde los años 80 sobre todo hasta la actualidad. Y hay, por un lado, lo que se ha visto también mucho en los medios, que son las casas del migrante, los albergues, los comedores, que dan una atención muy directa a esta población y que se han vuelto indispensables, ¿no? Para evitar verdaderamente crisis de mayores dimensiones. Aún así son insuficientes en situaciones en las que existe repentinamente flujos muy importantes como el que vimos en Tijuana con el caso de los haitianos, pero también como el que vimos con la caravana migrante, con la entrada de varios miles de personas centroamericanas a México, ¿no? en el sur del país. Es decir, son rebasadas muy rápidamente estas organizaciones que yo llamo de terreno, es decir, que atienden directamente en el terreno a las personas. Pero tenemos también otro tipo de sociedad civil, que es una sociedad civil más defensora, más de incidencia en la política pública, ¿no? Y que es también cada vez más profesionalizada. Entonces es una sociedad civil interesante que participa en redes, en grupos como el Grupo de Trabajo en Política Migratoria, en foros,
y que muchas veces tiene muchos lazos muy cercanos con la academia. Sí, que justo eso es lo que me preguntaba un poco como el tema de la sociedad civil, que están a veces muy enfocadas en el tema asistencialista, que obviamente pues sí es necesario ante una emergencia como tal, la que dice de terreno, pero también esta parte de donde ya las organizaciones tienen que pasar al siguiente nivel, ¿no? Y también con los migrantes, porque a eso va mi siguiente pregunta y a modo como de una conclusión amplia, en términos de ¿cuáles son las perspectivas? O sea, sabemos que muchas de estas personas quizá no tengan la oportunidad de conseguir asilo o conseguir refugio en Estados Unidos, se van a quedar en el país, hay maneras de establecerse aquí en México. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro para estas migraciones? Bueno, México nunca fue un país de inmigración, aunque las autoridades gustan mucho de decir que México es un país de origen, de tránsito, de destino, ¿no? Y ahora de retorno. Lo cierto es que como país de destino nunca ha destacado, es decir, históricamente tenía menos de 1% de la población inmigrante, que es poquísimo. Realmente en ese 1%, por ejemplo, que hay en el censo del 2000, una proporción altísima son hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos y que regresaron con sus papás, ¿no? Entonces, centroamericanos, si contamos por los censos, son muy pocos. No es un país de inmigración y por eso mismo nunca ha tenido una política de integración de los inmigrantes. Cuando se hablaba de políticas de integración en México, se entendía sobre todo a población indígena. Y además es curioso porque pues este es su territorio originario, ¿no? Entonces es poco comprensible porque se tendrían que integrar. Pero en el caso de la población inmigrante, sobre todo eran sectores favorecidos que vivían en la Ciudad de México, ¿no? Incluso el asilo, la famosa tradición de asilo, se trató históricamente hasta los años 80 de grupos relativamente privilegiados, entre comillas, es decir, intelectuales, clases medias, ¿no? Profesionistas, los que llegaron a México con el refugio español o con el exilio chileno, ¿no? Entonces, ahora hay más, efectivamente hay un crecimiento de la inmigración y sobre todo de migrantes que están en un tránsito permanente. Esto es un fenómeno nuevo, es decir, son migrantes que son deportados, por ejemplo, de Estados Unidos a El Salvador y que no tienen ya nada que hacer en su país de origen, entonces reemprenden el camino hacia Estados Unidos pasando por México y a veces se quedan aquí en Tijuana, a veces se quedan en la Ciudad de México, siempre con la idea de que voy a seguir el camino y voy a ir a Estados Unidos, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Y bueno, a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado y les recuerdo que el libro Violencias y Migraciones Centroamericanas en México ya se encuentra disponible en nuestra librería en el sitio web www.colef.mx/librería. Les recuerdo seguirnos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Diálogos desde la Frontera y en Twitter como Diálogos Colef. También recuerden visitar nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web www.colef.mx para ver todos los eventos y todo lo relacionado a este tema también. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.